Buenas tardes. Como soy ateneísta, tengo que presentar el acto representando al Ateneo, y lo hago con gusto porque soy un mal ateneísta, porque vengo poco, porque no podemos más, pero nos gustaría. Bueno, estoy cómodo. Estoy con Antonio Fondevila, con Ángel Carracedo, estoy cómodo. Pero un minuto, un minuto. El itinerario de Antonio y mío es a la inversa. Es decir, Antonio viene para Santiago, una universidad que describe de forma bastante interesante en el capítulo correspondiente a Santiago. Yo me voy para Barcelona. Yo busco la libertad, él busca la genética. Por lo tanto, no nos conocemos, nos cruzamos. Pero en este libro, rápidamente, es decir, en el fondo hay dos verbos que son los que establecen el diálogo del libro, que es investigar y amistar. Se puede investigar y amistar al mismo tiempo, es decir, trabar la amistad, conseguir la amistad, que es escuchar, que te escuchen, que es ser paciente. Y en cambio investigar es estar ahí siempre escarbando, inquieto, incómodo, desdiciendo lo que acabas de investigar, pensando lo que no has pensado. Pues él fue capaz. Él fue capaz porque aquí lo narra. Y lo narra bien. Aconsejo leer el libro, el capítulo compostelano, y a mí me gustó mucho el penúltimo, que es Reconstruyendo el darwinismo. En este momento que se revisa todo, él hace una afirmación contemporánea, actualizada del darwinismo. Me gustó muchísimo. Gracias, Antonio. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también voy a ser muy breve, porque me lo pidió Antonio, porque la verdad que me gustaría contar más cosas del libro, pero igual también desvelo secretos. A mí me encantó el libro. Claro, lo vivo muy dentro porque es la historia de una parte de la genética en la que yo también conocí a mucha gente, que eran mis lecturas también de cuando era joven y empezaba a aventurarme en la genética de poblaciones, que es la genética forense, es una rama aplicada a la genética de poblaciones. Y la verdad que deciros que, claro, lo leí con avidez cada página. Me gustan mucho muchas partes del libro. Lo que contaba Gerardo de la historia de aquella época del Santiago de los 70 es bonita. También de cómo se fue transformando la universidad y la facultad de biología especialmente, que empezó a tener pues un cambio de ser algo que no existía prácticamente, a empezar a tener impacto científico. La revolución científica y cultural de España de los 70 y 80 fue espectacular. Y Antonio lo vivió de primera línea. También cómo eran las oposiciones de cátedra, cómo eran todas las maniobras políticas de dirección de los centros, la influencia de la Iglesia muchas veces en los nombramientos y direcciones de los centros. La verdad que todo es muy bonito, todo lo que fue, con todo lo que va contando. Pero sobre todo es la historia de la genética evolutiva. Yo compartía con él la pasión por Dozansky. Él habla mucho de Dozansky, de Ayala, sus maestros. Una cosa que me encantó es cómo se elige un maestro. A nosotros nos vienen los estudiantes de doctorado y los elegimos nosotros. Él eligió. Dijo yo Prevosti, por tal motivo y por tal motivo. Es genial que a mí me encanta la gente joven cuando ellos eligen, cuando ellos no solo los examinas tú, te examinan a ti y dicen por aquí tengo un futuro. Eso también me encantó. Y después todo el libro es la historia de la genética evolutiva. Como decía Gerardo, también el epílogo, la reflexión final sobre una ciencia es preciosa. Veo mucho de Dozansky y Ayala en todo esto. Pero sobre todo me da mucha envidia, porque es la historia también de un montón de viajes buscando moscas. Yo lo que más me fastidiaba de mis compañeros de la Facultad de Biología es que se iban de muestreo. Nosotros los que hacíamos genética humana teníamos que quedarnos en los sitios, en el hospital o en la parte forense, pero ellos iban de muestreo. Claro, menudos muestreos de Drosophila, porque es un libro de geografía, de Hawái, las Galápagos, Australia. Y entonces veréis un libro de viajes también, que es una cosa súper bonita. Yo ya os digo, disfruté particularmente el libro porque también
es la historia de mis lecturas de genética del principio. Tengo una cosa muy bonita que cuenta. Cuando publicaron el primer Nature, que yo creo que fue el primero que se publicó en la Universidad de Santiago, en el 75, que fue un impacto muy grande mediático, tardamos 13 años en publicar otro Nature. Eso fue algo increíble, que apareciese un Nature aquí. Ahora también ahora es raro el año que no se publiquen 2 o 3 top journals en Santiago. También las cosas han cambiado. Y esto también es una cosa que nos tiene que llenar de orgullo. Pero él fue el primero, el pionero. También el recuerdo a maestros, pero también a discípulos. Un recuerdo emocionado de Emilio Valadé, que para mí también es una persona que le teníamos todos tanto cariño. Y un recuerdo a toda la gente, un libro que no tiene en absoluto ni una palabra de acritud ni nada contra nadie, que es todo positivo, y que yo te felicito de veras, Antonio, porque es un libro precioso que yo disfruté y ojalá que todos puedan disfrutar leyéndolo. Nada más por mi parte. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a Ángel y Gerardo por las palabras tan... donde se nota que son amigos míos, evidentemente, ¿no? Pero les agradezco mucho que estén aquí presentes porque son personas muy significativas para mi relación transversal, yo diría, con Galicia. Aquí tenemos un arquitecto y tenemos un genético. Entonces, esto a mí me congratula mucho porque quiere decir que la cultura no es solamente de genética, la cultura está en todas partes. Y tengo además, muchos ya lo saben, tengo una casa en Sigüero que conservo, tengo una reunión cada verano, paso los veranos aquí, no solo por razones climáticas, sino por razones humanísticas. Y tenemos una reunión normalmente cada verano de gente que yo los llamo ilustres, tan muy transversal, desde, por ejemplo, Maximino Zumalave, que representa la música, etcétera, catedráticos de Derecho Constitucional, neurólogos, por ejemplo, etcétera. O sea que esta relación mía es científica, evidentemente, pero también transversal. Bueno, esta es mi filiación actual. Y aquí tenemos el libro Bailando con moscas, en la que yo me voy a levantar y voy a platicar es una palabra muy hispánica, desde el Ateneo este. Yo no soy ajeno al Ateneo, o sea, el año 2009... Yo di una conferencia aquí, se llamaba Reconstruindo Darwin 150 años después. Pero claro, yo en esta conferencia estaba lleno, el Ateneo. Pero claro, yo hablaba de Darwin y tal, pero aquí no vamos a hablar de Darwin, un poquito también. O sea que yo soy como un familiar vuestro, realmente, considerádmelo así. Es un libro de una composición muy singular en la que hay una mezcla de varias cosas. Y es muy difícil comunicarlo en pocas palabras, pero bueno, yo voy a ser un poco más longevo, hablando más tiempo que mis presentadores. Hay autobiografía, hay ciencia en el libro, hay literatura. Es decir, algunas veces me he atrevido a hacer relatos personales de carácter histórico y etnográfico, incluso alguna cosa poética. Y hay aventura. También en el libro quiero comunicar lo que es una expedición científica y lo que es un sabático para mí. O sea que hay para todos los gustos. El que quiera solamente leer una de estas partes es bienvenido. No tiene por qué leerlo todo el libro, puede leerlo por el capítulo que le interese. Y una de las cosas importantes de este libro es la ciencia básica. Es decir, yo reivindico el valor de la ciencia básica. Es decir, la ciencia básica, sin ciencia básica no hay tecnología.
Y eso hay que decírselo a los jóvenes. Cuando ponéis el microondas o cuando ponéis la televisión o cuando ponéis cualquier aparato que depende de las ondas, es porque unos señores físicos en los años 20 se dedicaron a ver lo que era el espectro electromagnético. El espectro electromagnético. Lo que vemos es una parte muy pequeña del espectro electromagnético, pero ellos estudiaron los rayos X, estudiaron la radio, estudiaron los microondas, estudiaron todo. Y por eso, gracias a esta gente que no pensaba que eso se iba a aplicar, hoy en día tenemos ese gran desarrollo tecnológico, ¿vale? Otra cosa que también estoy muy interesado es en el papel de organismos modelo. O sea, la ciencia no se hace solamente estudiando los humanos. Somos un mal material para estudiar nosotros, porque hay organismos como las bacterias, como los virus y además como los ratones, etcétera, y sobre todo Drosophila, que han contribuido al desarrollo de la ciencia. Yo aquí reivindico el papel de Drosophila porque yo soy drosofilista. Bueno, la importancia del pensamiento científico no hace falta recalcarlo porque sabemos que es así. Y finalmente, de alguna manera yo voy a justificar, o más que nada denunciar para las personas que no saben lo que son Drosophila, el proceso exitoso de estas moscas. Los señores de las moscas. Esto es un calificativo que recibieron una serie de investigadores, como esos físicos que os decía de los años 20, de la primera década o la segunda o la tercera del siglo XX, que se les llamó los señores de las moscas, porque realmente son señores, en el sentido de que realmente trabajaron con Drosophila melanogaster. Drosophila es un género de moscas que hay 4.000 especies aproximadamente, se calcula, en el mundo. Esta es una especie. Y las ventajas de esta mosca son evidentes. O sea, es una mosca que se puede cultivar en el laboratorio, tiene un ciclo de vida corto, es gratis. Si trabajas con ratones y con otros organismos hay que pagar. Y el origen de esta mosca es realmente muy curioso. En la Universidad de Columbia, que daban clases de genética ya a principios del siglo XX, entonces utilizaban ratones, pero los ratones se morían porque hacían prácticas los alumnos, se les morían y eso gastaba dinero. Hasta que uno de los científicos, de un tal Morgan, que ahora os lo presentaré, se le salió al jardín y vio unas mosquitas pequeñas y las recogió, las intentó criar en el laboratorio y vio que se podía hacer genética. ¿Por qué? Porque había una cantidad de mutantes. De pronto aparecía una mosca con ojos blancos, que se llama White, se llama White, y que otras veces, este sería el tipo salvaje de la mosca, otras veces esto es el normal, pero aparecían de otro color, sepia, otros que los llamaban Ailes porque no tenían prácticamente ojos. Es decir, todas estas mutaciones, que hay muchas más, se les aparecían en el laboratorio. Entonces empezaron a pensar, ¿qué hacemos con esto? Vamos a ver qué son estas mutaciones, qué genes controlan estas mutaciones. Y estos fueron los señores de las moscas, que son algunos de ellos, como estos, este es Morgan y Müller, les dieron el premio Nobel. Es decir, son premios Nobel, con las moscas. Siguen dando premios Nobel con las moscas, ¿eh? No tengo tiempo de citarlos a todos. Y este es uno de los señores de las moscas también, que fue mi director de tesis, mi mentor, Prevosti, que tiene, después de la guerra, en la posguerra, bueno, debido a la guerra hubo una especie de rotura con un cierto avance genético que había hecho España hasta el año 36, desde principios del siglo, gracias a una institución que se llamó la Junta de Ampliación de Estudios, que daba becas a los jóvenes para que se fueran al extranjero, cosa que ahora es muy corriente. Todos los jóvenes se van al extranjero a aprender las técnicas, entonces no era corriente. Y la Institución Libre de Enseñanza, que es la que realmente fomentó la Junta de Ampliación de Estudios, pues
ayudó a gente como Prevost y a otros a que se formaran. Prevost se formó muy rápidamente, fue doctor en antropología y visitó, fijaros, varios sitios del extranjero, estuvo en Edimburgo también, o sea, en el Reino Unido en general, y después fue invitado ya el año 55, perdón. Bueno, ¿qué pasa aquí ahora? El año 55 fue invitado a Colston Harbor, que es uno de los simposios más importantes de la biología cuantitativa. Y bueno, y fue encargado del curso de genética, y fue de las primeras cátedras de genética que se hicieron en las universidades españolas, él ganó el número 1. El otro fue Sánchez Monge, que era un agrónomo, que fue mi profesor, porque yo soy ingeniero agrónomo, por una serie de razones. El año 63 se estableció en Barcelona, entonces yo lo elegí a él para que me dirigiera la tesis. Y yo siempre les digo a los alumnos, ellos dirigen, os eligen a vosotros, pero vosotros también tenéis que elegirles a ellos. El modelo drosófila sigue siendo un modelo, lo que pasa que ahora con el tema del genoma se pueden secuenciar todos los genomas que da, y ha avanzado mucho, podemos utilizar organismos que antes no podíamos, pero realmente sigue siendo válido que, por ejemplo, de cada aproximadamente 2 de cada 3 genes de enfermedades humanas tienen sus homólogos en Drosophila. Muchos genes que tenemos nosotros se han descubierto primero en Drosophila. Bueno, el gen de ALS, que es un ojo pequeño y tal, es el mismo que el de la anillia en los que salen de óptica. Es decir, que cuando se encuentra un gen en Drosophila, se mira, se secuencia, se sabe la secuencia y se mira si en humanos está. Y de cada 3, 2 están. El 60% de los genes neurológicos, cosa que es muy enigmático todavía, humanos rastreadores están conservados en Drosophila. O sea que el modelo Drosophila quiere decir que ha contribuido mucho al desarrollo de la genética en otros organismos, incluido el nuestro. Este es un científico ruso que el año 29 abandonó Rusia y se fue a trabajar con uno de aquellos premios Nobel que les enseñan Morgan. Y se llama Teodosius Dobzhansky. Cuando yo cumplí 20 años, mis amigos me regalaron un libro, que es este, Genética y el origen de las especies. Este libro me cambió la vida. Yo siempre les digo a mis alumnos también que nunca una publicación, raramente me ha cambiado la vida, pero normalmente bastantes libros me han cambiado la vida. O sea, leer libros, hay que leer libros. Si hay algún alumno por aquí, que lo sepa. Entonces yo automáticamente me puse a trabajar para poder ir al laboratorio donde estuviera Dobzhansky. Cuando terminé la tesis doctoral, me fui al laboratorio donde estaba Dobzhansky. Dobzhansky ya era profesor emérito, estaba jubilado, pero seguía trabajando con un español, Francisco Ayala, que había sido, digamos, su mentor. Dobzhansky fue su mentor. Este es el de la izquierda, soy yo, aunque no lo parezca, pero el de la derecha es su despacho. La estancia mía en Estados Unidos fue desde el 71 al 73. Todo esto lo escribo en el libro y está mucho mejor de lo que les estoy diciendo de palabra, mucho más detallista. Y en el año 70, esta es una foto del año 72, y mi estancia en Estados Unidos también me cambió la vida un poco, o bastante, porque vi que se podía hacer ciencia y además divertirse. Uno divertirse, es cuando me he divertido más en Davis. En Davis había fiestas continuamente de los estudiantes y había los que eran latinos, y los gringos, por decirlo de alguna manera. Pues los gringos empezaban a las 6 de la tarde, duraban hasta las 10 de la noche y nosotros íbamos con mi mujer y después empalmábamos con los parties de los latinos que duraban hasta las 1 de la madrugada o así. O sea que fue una época, no puedo detenerme a explicarlo, pero en el libro explico por qué se puede hacer buena ciencia, trabajar duro y divertirse fantásticamente sin ningún problema, cuando hay tiempo y cuando se
uno tiene una disciplina. Bueno, en el año 73 llego a la Universidad de Santiago. Entonces yo gané una cátedra de genética, la primera cátedra de la universidad en Galicia, y entonces me encontré pues, con una situación realmente muy precaria, por decirlo de alguna manera, porque nosotros estábamos realquilados, el departamento de genética estaba realquilado en un departamento de farmacia, y entonces teníamos un espacio muy pequeño. Me encontré con tres libros, una máquina de escribir, una mesa y un laboratorio para hacer prácticas los alumnos, que lo tuve que separar con una mampara para hacer investigación y docencia. Pero fue un desafío muy importante para mí, porque yo en la toma de posesión, ya lo dije, salió en el Correo Gallego, en la prensa, mañana va a salir una entrevista que he tenido esta mañana con una periodista del Correo Gallego, y bueno, esta toma de posesión fue, yo soy el de la derecha de todo, ¿no? No me parezco mucho, pero bueno, la gente cambia, y físicamente, pero mentalmente no tanto. Y entonces, bueno, fui recibido en general bien, bastante bien, aunque había algunas reticencias, porque en aquel momento el Opus Dei tenía mucha fuerza en la universidad, muchos catedráticos o catedráticas eran del Opus Dei, y entonces esperaban que mi contrincante, que era del Opus Dei, ganara la cátedra, y no la ganó, la gané yo. Y entonces algunos de estos pues, se sintieron, no sé, un poco frustrados. Pero todo esto lo explico mucho mejor en el libro y vale la pena. En Galicia había habido genéticos en Galicia, no en la universidad, sino a lo mejor agrónomos. Por ejemplo, Cruz Gallastegui fue un gran genético y estuvo en Estados Unidos, trabajó en híbridos de maíz, ya sabéis lo importante que son los híbridos de maíz en aquella época. Y tengo que decir, aquí está con Jones, y tengo que decir que en Galicia se fundó la Misión Biológica de Galicia. La JAE fundó la Misión Biológica de Galicia, que existe todavía y siguen trabajando muy bien. Entonces, Cruz Gallastegui, en la Misión Biológica de Galicia, introdujo en Europa los maíces híbridos. El primer sitio donde se produjeron maíces híbridos en Europa fue en Galicia. Lo digo para que veáis que realmente aquí también se hacían cosas en ese momento. Fue un momento que lo llamaron la edad de la plata de la ciencia en España. Estamos hablando de los años 20 o así. ¿Qué pasaba en Santiago? En Santiago era un desafío muy grande para mí, porque yo había sido doctorando, estudiante, postdoc, etcétera, siempre con un jefe. Aquí tenía que ser yo el jefe, aquí tenía que ser el que formaba un grupo de trabajo. Y eso no es fácil ser un buen jefe. Intenté hacerlo, recluté muchos estudiantes, y aquí tenemos un grupo de investigación de Santiago de Compostela, en donde hay varios estudiantes, algunos de ellos a lo mejor los reconocéis. Por ejemplo, aquí está Gonzalo Álvarez, me parece que es Zapata, está Alfredo Ruiz, Mauro Santos, en fin, una serie de gente que ha seguido aquí y otros que se fueron conmigo cuando yo marché a Barcelona. Esa furgoneta era un laboratorio, había una nevera, había un binocular, había dos camas para dormir, dormíamos en ella y recorrimos toda España con ella. Y llegaron a llamarnos los chicos de las moscas, sobre todo porque normalmente íbamos a Almería, y ahora sí explicaré por qué. De todas maneras, Galicia también la pateamos. Esto es el coto de Couso, un sitio maravilloso de Lulla, donde empezamos la tanda de capturas de Drosófila. Entonces ahí estoy yo, y aquí es el Gonzalo Álvarez, uno de mis estudiantes, que se dedicó, fui con un grupo y estuvimos trabajando capturando moscas.
Aquí está Emilio Valadé, cuando era joven, muestreando Drosophila en Couso también. Después os hablaré de Emilio Valadé, lo importante que fue en mi llegada a Santiago. Y llegamos al campus de la universidad, en donde Emilio Valadé pues, ahora fue una pieza fundamental. Siempre, desde el primer momento me apoyó, hizo la tesis conmigo, es mi primer doctorando, y tengo unas palabras. Nos conocimos en vísperas de leer tu tesis doctoral. ¿Te acuerdas? Hemos hablado de muchísimas cosas y en todo te he considerado maestro. ¿Sabes una cosa nunca te lo he dicho? Considero un lujo intelectual tremendo considerarme amigo. Gracias. Bueno, esto es porque es mi amigo, dice eso, ¿no? Pero bueno, el tema es que ahora no ha podido asistir por cuestiones personales de su movilidad, está en Lugo, pero nos vemos y nos comunicamos desde hace mucho tiempo, y él me enseñó, no solamente me ayudó a hacer genética y a la docencia, sino que además me enseñó Galicia. O sea, con él me recorrí toda Galicia y parte de Portugal del Norte también, y me enseñó Santiago. Nos recorrimos todos los itinerarios que hay en Santiago de monumental. Y eso no se puede olvidar porque realmente yo entré en Santiago y desde entonces no sé, está dentro de mí Santiago, y Galicia, por supuesto. No puedo extenderme más en esto. Tenemos a Josefina Méndez, que está en la Universidad de Coruña, es catedrática. Muchos de estos llegaron a catedráticos, claro, también después. Gonzalo Álvarez, que fue de aquí de Santiago. Mauro Santos, que se fue conmigo a Barcelona cuando yo a la universidad. Después Carlos Zapata, que quedó aquí. Y después Alfredo Ruiz, que también se fue conmigo. O sea, cuando yo me fui a Barcelona. Bueno, antes de eso, simplemente quería deciros que hay una serie de hitos que yo monté aquí. Monté un seminario de genética de poblaciones y evolución, para que en aquel momento estábamos muy desconectados todos los que trabajamos en genética en España, y entonces mi idea fue reunirnos todos en un sitio idílico, que es el Pazo de Mariñán. El Pazo de Mariñán, con la Rúa de Betanzos, es un sitio maravilloso, como hay muchos en Galicia, y allí montamos el primer seminario de genética de poblaciones y evolución. Esto ha perdurado, este seminario, hasta ahora. El año pasado hicimos el número B, ese es el primero, y ahí está gente muy conocida, algunos jubilados, otros ya no están con nosotros, pero que realmente, pues algunos los podéis reconocer. Laura Sánchez Piñón está ahí está Mauro Santos, de joven, con la melena un poco larga, a la época, y etcétera. O sea que este grupo es el que realmente reunió a toda España y tuvimos un gran éxito, de tal manera que ha persistido desde el año 79 hasta el enero del 2023, que fue en Oviedo. Cada 2 años aproximadamente se repite en un lugar distinto de España. Pero eso empezó en Galicia. Bueno, aquí simplemente es una anécdota que os quiero presentar. Una excursión que hice ornitológica de un halcón con José Manuel Tubío. No sé si sabéis quién es José Manuel Tubío. José Manuel Tubío en este momento es uno de los genéticos más jóvenes y más prometedores. Muy amigo mío, porque además fue alumno mío. En Barcelona hizo un máster en donde estaba y ahora tenemos una amistad muy grande. Entonces, José Manuel Tubío es de joven. Él se dedicaba a la ornitología en aquella época, no sé si lo sabéis, y era su vocación. Y tuvo que en un determinado momento de su vida elegir entre la investigación y la ornitología. Yo lo sé porque yo viví ese momento, quizás por culpa mía se decidió a la investigación. Y dejó lo de los... Pero ese paseo que hicimos con el halcón ese, hicimos citrería, me parece que se dice, pero fue maravilloso. Y ahora es ahora tiene esta... Bueno, aquí sabéis que actualmente desarrolla una investigación de punta de frontera en la genómica del cáncer. Ha descubierto que las células cancerosas de moluscos
marinos, como los berberechos, pueden transmitir de un individuo a otro en el medio marino las células cancerosas. Bueno, esto es un tema muy de frontera, pero que realmente decía Ángel, por ejemplo, el tema de que nosotros publicamos un artículo en Nature en aquella época, que era un hito, ¿no? Él está publicando continuamente en Nature y es una de las personas más activas y una persona excelente. Mi itinerario de drosófila es diverso. Yo no solo he trabajado con una especie, he trabajado con varias especies, no me puedo detener en ello, pero aquí lo dice, hice la tesis en una especie, luego pasé a pseudoscura en Estados Unidos y en Santiago seguí con suboscura y Drosophila boutsati. ¿Y por qué Drosophila boutsati? Ahora os lo voy a explicar. ¿Por qué las drosófilas cactófilas? Yo he trabajado con drosófilas que viven en los cactus. Y son unas drosófilas distintas de Melanogaster, que viven en los frutos de muchas especies y a nivel ecológico muy difíciles de trabajar. Y en pocas palabras, yo busqué una especie de drosófila que tuviera un nicho ecológico detallado, concreto, y esa es Drosophila boutsati y ahora os explicaré por qué. Porque las drosófilas cactóficas, evidentemente, la importancia de estas drosófilas es que tienen un nicho ecológico que entiende la evolución in situ. O sea, la ecología es muy importante para la evolución, no solo la genética y la ecología. Y también porque es una especie colonizadora originaria de Sudamérica. Todos los cactus son originarios de Sudamérica. Están vendiendo cosas como cactus, pero no son cactus, son euforbias. Por ejemplo, la Euphorbia canariensis de las Canarias, que se parece mucho a los cactus porque tienen la misma morfología. Pero todas son porque los cactus son de todo el continente americano, norte y sur. Entonces ahí evolucionó Drosophila boutsati. Y entonces colonizó, debido al comercio humano, colonizó, pues luego lo veréis, muchas partes del mundo. Bueno, vive en Puntia ficus indica, que es la chumbera. Todos tenéis una idea de lo que es la chumbera. ¿Dónde están las chumberas? Pues las chumberas están en muchos sitios, pero donde están más es en Almería, en los desiertos. Tenemos el desierto de Almería nosotros. Y allí no se había estudiado casi nada. Entonces nosotros nos dedicamos a ir a Almería. A sitios como este, que es la playa del Algarrobico, en Carboneras, Almería. Cerca del Cabo de Gata, en la parte más norte del Cabo de Gata, y junto a esa playa maravillosa está ese chumberal que cuando las palas se pudren en este sitio crían Drosophila boutsati, ¿no? Después de todos esos trabajos en Almería, el año 1980 me trasladé a la Universidad Autónoma de Barcelona hasta el momento actual. Entonces seguimos trabajando con estas drosófilas. Y este es un grupo de trabajo de la Universidad Autónoma, monté otros grupos de trabajo y, como os he dicho antes, algunos gallegos, uno no es gallego, Alfredo Ruiz no es gallego, pero bueno, realmente tanto Horacio Naveira y Mauro Santos y Alfredo Ruiz se trasladaron conmigo a Barcelona. Ya por aquí están. Os he hablado de colonización. ¿Qué es la colonización? Pues es una especie que es originaria, como Drosophila boutsati, de Sudamérica, en este caso exactamente de Sudamérica, sabemos de dónde es de Sudamérica, invadió, colonizó todo el Mediterráneo, hay algunos otros sitios, y después también, curiosamente, Australia, por una serie de razones que las exportaron, porque Opuntia, la planta huésped, se convirtió en una plaga y entonces la quisieron controlar. Nosotros hemos trabajado mucho en las zonas áridas y semiáridas de Sudamérica. Aquí están representadas el árida y la semiárida. Y este trabajo con Drosophila boutsati, básicamente, pero claro, encontrábamos otras especies. Mi contacto con Sudamérica también fue crucial, se cambió mi vida. También lo explico ahí, ¿no? Es otro mundo maravilloso, donde no solamente en los trópicos, que es algo que uno queda alucinado cuando va, porque no conoce nada, aunque se cree un buen biólogo, pero toda la flora y la fauna es distinta. Hay marsupiales, como sabéis, pero además además de trabajar con esta especie, lo que
Y lo que encontramos aquí son nuevas especies de Drosophila que las hemos descrito nosotros, por ejemplo, en Venezuela, venezolana, en Perú, Huaylasí, y en Argentina, en el noroeste argentino, y Bolivia, Drosophila quetzerae. Estas son especies muy interesantes porque como son próximas a Buzzati, bajo un punto de vista técnico se pueden hacer cruzamientos y ver por qué los híbridos son menos fértiles, etc. Una serie de cuestiones que yo explico muy bien, mucho en el libro. Aquí tenemos las especies estas, es decir, Drosophila buzzati es esta, y Drosophila quetzerae es la especie que nosotros describimos, que es una especie muy parecida, que se llama sinmórfica, porque tiene una morfología parecida, pero se puede distinguir. Y además hibridan, y en este caso hibridan, y los machos híbridos son estériles, pero no las hembras, con lo cual podemos hacer, estoy hablando de tecnicismos ya, podemos hacer retrocruzamientos y estudiar una serie de caracteres evolutivos, genéticos muy importantes. La mitad de mi vida, la mitad de mis expediciones, por no decir más, se pasaron en Sudamérica. Y en este caso es un ejemplo donde están los cactus, estos gigantes, los cactus que habéis visto en las películas del oeste. Esto es el noroeste de Argentina, que tiene el mismo bioma que la zona esta de Arizona, donde salen las películas del oeste. Es decir, que al fondo hay una cordillera preandina, ya un poco nevada, y aquí es un ejemplo de sitios maravillosos donde estuvimos trabajando durante muchos años. La mitad de cada año yo me lo pasaba en expediciones de este tipo. O sea, yo tenía el laboratorio y el campo. Esto se llama, hay dos palabras que no sé si habéis oído hablar. Hay dos clases de biólogos, los de bota y los de bata. Los de bata son los que están en el laboratorio y los de bota son los que van al campo y ven qué está pasando allí en el campo, cómo actúa la selección natural de Darwin, por qué unos caracteres son más eficaces que otros. Pero yo era de bota y de bata. Cuando iba al campo me decían que yo era de bata y cuando iba al laboratorio me decían que yo era de bota. O sea y eso para mí era maravilloso. Cuando me cansaba, el trabajo de campo es extraordinario, pero es cansado. Cuando me cansaba del campo me iba al laboratorio. El laboratorio es interesante, pero cuando me cansaba del laboratorio me iba al campo. Eso lo explico también en el libro, todo muy detalladamente, toda la belleza que tienen esos sitios y etnográficamente las poblaciones autóctonas de aquí, como estaban. Yo hice amistad con gente muy autóctona de allí. Y en Buenos Aires conocí a un gran genético que se llamaba Osvaldo Reich, que nos abandonó hace ya bastantes años. Era un gran evolucionista, hicimos muy buena amistad y logré convencerle de que formáramos un grupo en Argentina de Drosophila evolutivo. Porque curiosamente había en Brasil y en Chile, Dobzhansky, el doctor Dobzhansky había estado en Brasil y en Chile y había montado, pero en Argentina no. Entonces le dije, y lo convencí. Y formamos un grupo de los que empezamos a reclutar. Este es el segundo grupo que yo formo, o el tercero, no lo sé, como Esteban Jasón. Ahora ya está jubilado Esteban Jasón, ha pasado mucho tiempo, pero que fue un éxito y que Esteban Jasón, hay otro estudiante, José Fanfanara, que era discípulo de Jasón, por tanto es como una especie de nieto académico mío. Bien, todos estos trabajos han dado una cantidad de publicaciones, que yo les explico también aquí, y una serie muy interesante de trabajos es la historia evolutiva de Drosophila buzzati. Y llegamos hasta el número 36, que es el último, durante todos estos años. O sea, esta fue una serie, bueno, como las series de televisión, ¿no? Que van saliendo capítulos y la gente las va siguiendo. Bueno, y si hacemos un árbol genealógico, pues podríamos ver aquí. Yo tengo 18 doctorandos, los cuales están aquí todos representados, en la Universidad de Santiago de Compostela, son todos estos doctorandos, en la Universidad Autónoma de Barcelona, por ejemplo. Fijaros que incluso Horacio Naveira, que ahora es catedrático de La Coruña, hizo el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es un gallego
que es catedrático también. Aquí hay de la Universidad Autónoma y después gente de como en este caso, de la Universidad de Buenos Aires. Por ejemplo, ahí está Esteban Jasón, que lo has visto antes y tal. No me puedo detener demasiado, pero es un poco la idea de difundir la ciencia, difundirla por el mundo. Que yo tenía, la ciencia no es una cosa nacionalista, es una cosa planetaria. Y entonces yo estoy orgulloso de... No quiere decir, todo lo que estoy diciendo, en los éxitos míos también he tenido fracasos, cuidadito. Y luego os digo que hay que tener en cuenta mucho los fracasos. Para terminar, no puedo terminar sin que sepáis algunas experiencias personales mías. Aquí estoy en Borneo. En Borneo, ahí no está Drosófila Buzzati, pero hice sabáticos. Los sabáticos no son vacaciones, la gente tiene... Olvidaros de que un sabático es estar de vacaciones. Un sabático de verdad es seguir trabajando, escribiendo libros, leyendo cosas, leyendo mucho, es decir, encontrando nuevas ideas. Pero es una forma de marcharte de la vida cotidiana que tienes en tu sitio, que de vez en cuando conviene que tu alter ego, todos tenemos un alter ego, se desarrolle. Uno de mis sabáticos importantísimos fue la isla de Creta, que recomiendo a todo el mundo que la visite. Es una maravilla. Y aquí hay una serie de capítulos de la isla de Creta donde yo me meto en la mitología griega, etcétera, etcétera. Empiezo a hablar de toda la maravilla que yo descubrí, paisajística, y ahí hice muchos amigos. Uno de mis grandes amigos es griego. Curiosamente, oriundo de la isla de Lesbos, de gratos conocimientos. Bueno, entonces aquí hay una serie de lugares, Venezuela, aquí estoy en Australia, Perú, Bolivia, Argentina. Aquí estoy capturando moscas con un chupóptero, ¿no? Creta, aquí hay una forma de capturar moscas, están en las heridas que tienen los cactus columnares. Y ahí, pues bueno, está Creta con Zouros, mi amigo, Hawái, ahora os hablaré un poco más de Hawái, Perú en el altiplano viendo vicuñas, pacas, llamas, Australia con Uluru, ese famoso monte que todos habéis visto, o si alguno ha tenido la ocasión de... No os lo perdáis en vuestra vida, ir a Australia. Australia, ahí está Buzzati, ahí sí que está Buzzati, y ahí capturamos. En Galápagos también he estado, otra cosa que para un evolucionista no se puede perder. En Borneo hay un orangután ahí al fondo, es una cría, no es un adulto, y en Argentina el grupo que fundé. Bueno, ahí está ampliado un poco con los eucaliptos famosos, que no son los de aquí. Parece ser que el que vino aquí no es de los mejores, me dijo un australiano. ¿Esto qué es? Un volcán. Es un cráter que se llama Kilauea, de Hawái, que entra en erupción prácticamente cada año, y tuvimos la suerte porque en Hawái sí que hay drosófila. Ya os explicaré las que hay. Unas drosófilas muy interesantes. Fijaros que cuando hay una erupción, la lava lo arrasa todo, excepto algunos puntos que quedan, algunos de los bosques primitivos que quedan aislados, y se llaman quipucas en hawaiano. Yo fui allí para trabajar en estas quipucas, porque son unas moscas muy especiales que tienen unos comportamientos que las otras no las tienen. O sea, ecológicamente son muy ventajosas. Y cuando vamos al interior de la quipuca, dejamos el desierto de lava y encontramos un bosque tropical maravilloso. Y en este bosque tropical existen unos comportamientos. Los que estáis muy lejos no sé si lo veis, pero los que estáis cerca veis que aquí hay una mosca en esta planta, en este tronco. Las moscas estas, hawaianas, tienen comportamiento de territorio, son territoriales. Esta mosca está defendiendo un territorio. Si llega otra mosca y es un macho, ella, supongamos, es un macho, evidentemente. Si llega otra mosca y es un macho, pelea con el macho. Hacen una justa medieval, como una justa medieval. Si es una hembra, intenta copular.
Y esto es un comportamiento que no las tienen las drosófilas de otros sitios. Pero estas drosófilas, además, son mucho más coloridas, tienen muchos más colores. Parecen a veces drosófilas que tienen las alas pintadas, como las mariposas, y se llaman hawaianas de alas pintadas. Y yo trabajé con una de estas, con una especie, estudié la genética de poblaciones, pero vale la pena saber que estas moscas, comparado con Drosophila melanogaster, ahí está Drosophila melanogaster, tienen un tamaño muy superior, mucho más grande. O sea, son no como moscas domésticas nuestras, pero casi. O sea que es otro mundo en el que no solamente con esto, sino con otras plantas y otros animales, ha producido lo que se llama una radiación adaptativa. Lo que encontró Darwin con los pinzones famosos de las Galápagos, aquí se encuentra en Hawái con las drosófilas de alas pintadas. Una experiencia extraordinaria. Bueno, ¿por qué el título de Bailando con moscas? Pues bueno, ya más o menos lo habéis deducido, ¿no? Yo estuve bailando mi vida con moscas. Y la drosófila es un organismo para entender una serie de aspectos, que no puedo detenerme, pero muy importantes en genética evolutiva. O sea, aspectos, por ejemplo, de cómo actúa la selección natural en la naturaleza. Es decir, antes se sabía mucho en el laboratorio, pero en la naturaleza había muy pocos ejemplos de selección natural. Nosotros intentamos entender mecanismos, cómo actúa la selección natural. Por ejemplo, descubrimos que en cruzamientos aspirados directamente de la pareja directamente, los machos que eran más grandes tenían una ventaja, dejaban más descendencia, cosas de estas. La arquitectura genética, los elementos reproductivos, es decir, cómo están los genes organizados para que dos especies cuando se cruzan estén aisladas. Después, ¿qué papel juegan hay unos elementos que son transponibles, es decir, hay elementos genéticos que se mueven. Eso fue un descubrimiento de Barbara McClintock hace, yo qué sé, casi 80 años, pero que ahora son muy comunes y que además Juan Manuel Tubio trabaja en ellos. Y luego el origen de Drosophila repleta. El origen de Drosophila repleta se daba, cuando yo empecé a trabajar con ellos, del grupo. El grupo tiene 100 y pico de especies, se daba en Norteamérica. Y era simplemente porque los estadounidenses habían trabajado más allí que en otros sitios. En Sudamérica se había trabajado muy poco. No solamente descubrimos muchas especies nuevas, sino que además hay argumentos para pensar de que el origen del grupo repleta está en Sudamérica y no está en Norteamérica. Bueno, y termino simplemente contestando algunas preguntas. ¿Qué papel ha tenido el estudio de la ciencia básica, la evolución biológica y el itinerario científico en mi vida? Pues evidentemente ha marcado mi vida. Un científico es un apasionado, es un artista realmente. Luego veréis que una frase de Severo Ochoa, como lo dice. De hecho, nos enfrenta a la evolución biológica ante uno de los conocimientos más sublimes que nos ha deparado nuestra razón. Y creo que es una teoría que explica nuestras raíces como seres vivos y nuestra solidaridad con todos ellos. Por eso, compartimos nuestro genoma con los otros seres vivos y en las relaciones ecológicas tan estrechas que nos hacen interdependientes. Y esto es una de las más razones importantes para que no permitamos que por razones economicistas se estén extinguiendo las especies al ritmo que se están extinguiendo hoy en día, que es desastroso. En fin, eso lo podéis leer también ahí, en el libro. ¿Qué consejos daría a los futuros científicos? No sé si aquí hay algún futuro científico, porque normalmente me dirijo también a gente, a estudiantes, pero yo diría que, en general, la comprensión de la ciencia básica para el desarrollo todavía no está muy arraigada en nuestro país. Entonces os dirijo a vosotros, que ya sois adultos, la mayoría, es que ni mucho menos está muy valorado el papel clave que organismos modelo,
que como aparecían insignificantes como esta mosquita, esta mosca, juegan en los grandes descubrimientos científicos. Y el libro hace hincapié continuamente de esto. Entonces, este libro no solamente es esto, pero es en gran parte esto. Y los consejos que yo daría a los futuros científicos, que siempre les digo, que tienen que tener un mínimo de talento, evidentemente. Pero no es suficiente. He visto gente con mucho talento que por razones personales, no necesariamente, por supuesto también, digamos, etnográficas, que hayan nacido en Tanzania, en otros países donde no se fomenta esto, han fracasado. Tienen que tener lo que se llama, yo que llamaría la perseverancia. Toda mi historia ha sido gracias a la perseverancia, yo creo. Es decir, las cosas no salen muchas veces. Haces experimentos y de cada 10 te salen 1, 2, 3. Pero cuando no te sale un experimento tienes que insistir. En la vida pasa lo mismo, en la vida normal. Pero la perseverancia es fundamental. Muchos estudiantes míos han fracasado porque no han sido perseverantes. Y finalmente, tienen que tener pasión. Es decir, el alto comportamiento vocacional, ahí tienen una vocación muy fuerte para ser un buen científico. Si no hay pasión, es también un motivo de fracaso. Entonces, estos son algunos consejos que siempre doy a la gente que quiere ser un científico, y en este libro también les puede interesar a ellos y a todo el mundo, digamos, mi experiencia personal. Pero hay una cosa que quiero resaltar. Hay un Quinto Horacio Flaco, que fue un romano, conocido como Horacio, fue un principal poeta lírico y satírico en lengua latina, una persona muy conocida por los humoristas. Tiene una frase que a mí me captó, que dice: mezcla a tu prudencia un gramo de locura. Y yo he intentado mezclar siempre un gramo de locura. Es decir, hay que ser prudente. Yo, la mayor parte de expediciones que hice a Sudamérica eran peligrosísimas. Era la época de Sendero Luminoso, era la época de la guerrilla, era la época de las dictaduras, de los milicos, como dicen los argentinos, y nosotros íbamos no a Buenos Aires ni a las grandes capitales, íbamos al fondo, al país, a la América profunda, y nos encontrábamos con todo esto. Pero era un gramo de locura que había que tener si se quería, digamos, de alguna manera, ser un buen científico, un buen innovador. Un científico tiene que ser un cutting edge, que dicen los anglosajones, que estén al borde del conocimiento. Y eso es otra cosa que yo siempre aconsejo. Un gramo, solamente un gramo. No hay que ser, digamos, un loco, ni mucho menos, pero un gramo hay que tener en la vida. Y finalmente os paso esta frase, supongo que todos lo podéis leer, los de la última fila no sé si podéis, pero Severo Ochoa, que fue un español que se marchó a Estados Unidos, bueno, yo explico por qué. Era la época cuando empezaba la guerra civil y tuvo muchas presiones por parte de... Bueno, él era el nieto de Negrín, bueno, el nieto, no, el sobrino, me parece. Tenía relaciones con la izquierda y entonces, bueno, le aconsejaron que se fuera. Lo perdimos. Le dieron el premio Nobel en Estados Unidos y nació en España. Pero no es un premio Nobel español. Todo su trabajo lo hizo en Estados Unidos, todo. Y personas así no podemos perderlas ya. Ese es otro de los argumentos de mi libro. Y como dice aquí claramente, y para terminar, no hay emoción comparable a la que produce la actividad creadora, tanto en ciencia como en el arte, literatura u otras ocupaciones del intelecto humano. Fijaros que aquí estamos hablando de actividad creadora. Se puede ser creador en todos los campos, pero en ciencia, que es mi campo, evidentemente hay que ser creativo. Mi mensaje, dirigido sobre todo a la juventud, es que si sienten inclinación por la ciencia, la sigan, pues no dejará de proporcionarles satisfacciones inigualables. Estoy de acuerdo. Pero cierto es que abundan los momentos de desaliento y frustración, pero estos se olvidan pronto. También estoy de acuerdo. Mientras que las satisfacciones no se olvidan jamás. O sea, este es el mensaje, digamos, un poco también del libro, ¿no?
Es decir, que este libro lo puede leer cualquier persona de cualquier edad, porque siempre encontrará lugares donde reflejarse y poder aprovechar mi experiencia, que es lo que yo he intentado hacer. No pasar al otro mundo sin haber intentado, por lo menos, transmitir mi experiencia. Y muchas gracias. Estaré dispuesto a responder cualquier duda que tengáis, cualquier aporte, con mucho gusto. ¿Cuánto tiempo te llevó hacer el Bartolomé? De 3 a 4 años. Porque coincidí con el COVID, coincidí y me ayudó más, porque como tenía que estar encerrado no podía hacer otra cosa. Pero solamente recopilar toda la información que tiene el libro ya me costó casi un año. Porque en el libro hay fechas, detalles, nombres de lugares, personas con los nombres de personas, eso para dar un realismo al libro, ¿no? Y eso tenía que recopilar todos los cuadernos de campo, cuadernos de laboratorio, que lo tenía todo en mi despacho, pero todo disperso, ¿no? Pero vamos, casi 4 años. Bueno, luego cuando ya lo mandé a la editorial me lo tuvo un año, porque tenía sus compromisos, ¿no? Eso también cuenta. Pero hay trabajo ahí. Cuando te marchaste a Barcelona, ¿lo hiciste por motivos profesionales, familiares? ¿Cómo dejaste el departamento aquí en relación a la gente que te siguió y que le dirigiste la tesis? Sí, yo me marché por varios motivos. Me marché porque, bueno, yo soy de allí, y salió una cátedra, y todavía había el traslado en esa época. Los funcionarios docentes teníamos traslado. Luego, yo con el tema de las autonomías intuí que eso se iba a quitar y no tenía ganas de hacer otras oposiciones, la verdad. Eso fue un motivo, pero el motivo fue, bueno, pues que yo soy un explorador. Y entonces me iba a la Universidad Autónoma de Barcelona, que tenía fama de ser puntera, para ver si yo también podía formar allí otro grupo, con la ayuda también de los estudiantes míos que tenía aquí, que terminaron la tesis allí algunos. O sea que hubo varios motivos. Y yo creo que acerté. Bueno, yo hubiera hecho aquí lo mismo que... O sea, allí hice lo mismo que hacía yo aquí. O sea que... Pero la verdad es que el tema de las autonomías es complejo, Y hay un momento en que se cerraron las autonomías. Yo nunca quería estar cerrado, en el sentido de que si algún día tenía ganas de marcharme a otro sitio, que no fuera tan complicado como lo están haciendo ahora. Bueno, esto sigue. Yo soy de la transición. No me quiero meter en política, pero soy de la transición. Yo creí mucho en la transición, pero ahora creo, no sé, se traicionó bastantes cosas de la transición. Pero no profundizo. ¿Por qué Sigüeiro? ¿Por qué esa obsesión, esa necesidad de Sigüeiro? Bueno, Sigüeiro es a 13 kilómetros de Santiago. Es como yo estaba... Viene de una sola tirada de Barcelona a Sigüeiro. Sí, 10 horas. No, Sigüeiro es un sitio agradable, está al lado del Tambre, ¿no? Y me encuentro muy bien allí, como me podría encontrar en otro sitio también, en Galicia. Galicia para mí es mi segunda patria o yo qué sé. Es decir, yo Galicia, gracias a gente como Emilio Valadé, he podido entrar en el interior de Galicia. No pasar por encima, no pasar por... La gente no conoce Galicia. En el resto de España todavía Galicia, siento decirlo, pero es una desconocida. Bueno, no como antes, ¿no? Pero en realidad Galicia tiene... Hay mucha gente que conoce toda Europa y no ha venido nunca a Galicia. Hay gente que conoce Normandía y como Normandía, qué bonito es. Bueno, váyase usted a Galicia y es más bonito para mí. O sea, pero eso es, yo lo tengo en el corazón, por decirlo, en Galicia. Y cada año pasó, yo si no fuera por otras circunstancias estaría más tiempo, ¿no?
pero bueno, tengo familia y cosas. Pero cada año 2 meses seguro, como sabe Ángel, y episodios como este pues los aprovecho cuando puedo, enseguida. Dime. No sé si esto contesta. Sí, sí. Quería que nos explicaras a ellos. Sí. Probablemente no te acuerdas de mí. Hicimos una vida, una vida en paralelo, pero cruzada. Tú cuando llegas a Santiago, en los 73, creo recordar, yo en el 75 me voy a tomar Barcelona, yo vuelvo en el año 86 y tú me moviste ya en el 83, por tanto hicimos una vida un poco cruzada. Y lo que yo sí tengo una idea de que en todos los sitios hay cosas buenas y malas. El éxito es apropiarse o valorizar las buenas y olvidarse de las malas. A mí me gustaría que los dos modelos de universidad que teníamos, que hemos conocido, que me comentaras diferencias, bueno, las diferencias están claras, pero ¿qué ventajas competitivas encontrarías, por ejemplo, a Santiago en relación a la Autónoma de Barcelona? Los inconvenientes también los sabemos, pero ¿encontraste alguna ventaja aquí en Santiago con respecto a la Autónoma de Barcelona? Que encontré parecidos. No, alguna ventaja competitiva en Santiago con respecto a la Autónoma de Barcelona. Ventaja competitiva. Sí, para ti. A nivel científico, a nivel humano. A nivel lo que quieras. Bueno, a nivel humano, una gran ciudad. Sí, no, yo me refiero un poco más profesional. Ya. Me refiero ya no tan solo que Galicia es muy bonito, que lo que muy bien, no. No es solamente bonita, Ventaja competitiva. es profunda. Hay una profundidad dentro del carácter y del hacer gallego. Hay una profundidad que la gente no entiende. Yo no entendía nada cuando llegué. No entendía lo que cuando gallego pues, hacía una ironía. No, soy catalán, los catalanes somos tenemos otras raíces, ¿no? Por decirlo así. Pero lo entendí perfectamente y yo utilizo y hay muchas veces en la conversación utilizo una pregunta como respuesta. Y eso es bastante importante, ¿eh? Es un ejemplo. Pero competitivo, ¿qué quiere decir? Eso no te he entendido. Competitivo en el sentido de ciencia. ¿Sea más competitivo allí o aquí? Tú eres un genético economista, ¿verdad? Pues lo que quiero decir es que en cada sitio hay, ¿verdad que algunas especies tienen algunas ventajas competitivas con respecto a otras? Por eso sobreviven. La pregunta es, aquí en Santiago, ¿crees que hay alguna ventaja en aquel momento? ¿Había alguna ventaja competitiva? No, en aquel momento, no es el momento actual. Galicia ha cambiado mucho. Ha cambiado incluso a nivel competitivo. Yo te diré que sabiendo dónde vine, dónde llegué, encontré aquí ventajas competitivas que allí no tuve. Allí tuve muchas otras ventajas, pero aquí encontré nichos, encontré oportunidades que yo a lo mejor no tenía. Entonces, con eso quiero decir que en cualquier sitio, aprovechando las circunstancias, puedes hacer una buena carrera profesional aparte del tema personal, ¿verdad? Que eso es independiente. Sí. Pero, bueno, el año 83 es muy diferente del año 73, ya cambió bastante, empezó a cambiar todavía, ¿no? Ya te entiendo lo que quieres decir, te entiendo perfectamente. Bueno, el problema es que hay una serie de cosas que se llaman clientelismo, yo qué sé, atraso en cosas que cambian de un sitio a otro cuando vas, ¿no? Entonces, en Galicia había muchas cosas que no estaban en Barcelona. Por ejemplo, aquí había mucha influencia del Opus Dei, por ejemplo. Bueno, en aquella época, en el año 73, era así. Y negarlo, no se puede negar la historia. La historia de España es la que es. Es decir, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ahora es una maravilla, lo fundaron Alvareda y compañía, que eran todos del Opus Dei. Se cargaron la JAE, por ejemplo, la Junta de Ampliación de Estudio. Entonces, aquí había eso. Bueno, pero yo demostré que también se podría vivir en este aspecto. Había que tener pasión, había que tener perseverancia y lo conseguí, la verdad. En Cataluña también hay otros problemas. Cataluña son 12 familias que la gobiernan, ¿no? O sea que hay un problema también de, no sé si llamarlo clientelismo o ¿cómo se llama esto?
Nepotismo, no lo sé, hay otros problemas. Cada sitio tiene sus problemas, pero claro, tienen que ser los problemas no te pueden ahogar, no te pueden ahogar. Pero lo que tú dices es cierto. Aquí, por ejemplo, yo era catedrático y evidentemente un catedrático en aquella época no es lo que es ahora. ¿Por qué? No sé si meternos en Honduras, ¿no? Porque éramos menos también, había muy pocos catedráticos, ¿no? Ahora mucha gente es catedrático. Pero yo creo que lo importante en la vida es adaptarse al sitio donde vas, pero siempre pensando que vas a tener problemas, vas a tener frustraciones y vas a tener mucho trabajo. Y esa ha sido siempre mi bandera, ¿no? Yo estaba en Sudamérica, conozco las universidades de Sudamérica, tienen otros problemas, pero yo también me adapté. O sea, no sé si esto contesta a tu pregunta, ¿no? Juan, seguramente tu situación era diferente, ¿no? Porque, claro, él venía de Barcelona, de Prevosti, escuela de Prevosti, que surgía, aquí no había nada de nada. Estaba Jiménez Fernández de la Vega, pero en otro ámbito, en otro lugar. No había... Era una situación, yo creo que diferente. Era más fácil para ti encontrar nichos de desarrollo, yo creo que no lo sé. Pero yo creo que lo que encontró fue buena gente y supo rodearse de discípulos. Es una disciplina que tampoco necesita... Bueno, empezaba la electroforesis, pero que se podía hacer en todas partes y de forma manual. No necesitaba de equipamiento, era más trabajo de campo y de rodearse de buena gente y formarla bien. Pero bueno... Yo la verdad también creo que el mundo se aproximó muchísimo. Yo creo que ahora, primero que todo es más pequeño y más cercano. Y después que yo lo viví cuando fui a Uppsala, era de nada aquí, allí un mundo alucinante. Ahora voy allí y les doy envidia yo. Se ha aproximado tanto todo, yo creo que para alegría nuestra. Yo lo que quería indicar, no sé, provocar un poquitín, es que me gusta. Tenemos muchos compañeros que dicen que no han avanzado o no avanzan porque el entorno no les es favorable. Mientras que yo creo que en cada momento, con las circunstancias que tienes, buscando tu nicho, puedes desarrollar perfectamente. Eso es un poquitín lo que quería decir. Y creo que aquí hay ventajas competitivas con respecto a otros sitios. Lo hablaremos, pero bueno, independientemente del campo de trabajo en el que tengas. Y yo creo que esa política victimista que se plantea en algunas ocasiones, yo no la comparto. Por eso es un poco lo que quería comentar. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Porque yo conozco, por ejemplo, pues Sudamérica también, ¿no? Osvaldo Reich es argentino. Y es una persona que era miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y también de la Unión Soviética, curiosamente. Es de las pocas personas que... Y tenía una categoría... Tuvo que exiliarse, evidentemente, debido a los golpes de Estado de Pinochet en Chile y después en Argentina. Pero él fue un hombre... Vamos, este es en el libro hay un capítulo dedicado prácticamente a él, porque a mí me tocó mucho este hombre, ¿no? En el sentido de que es un hombre que le ofrecieron irse a Estados Unidos varias veces, a Harvard, ¿eh? Nunca, bueno, él iba a Harvard, era conservador de Harvard y tal, pero nunca quiso establecerse en un país fuera del ámbito, digamos, hispanoamericano. Porque él hubiera querido venir al jubilarse, venir a España. Su abuelo era catalán, pero murió antes de cáncer, ¿no? Pero es el ejemplo para mí de una persona que realmente mantiene sus principios etnográficos, científicos, y puede llegar, nunca puede decir lo que tú has indicado, que el entorno te impide ser una persona ilustre. Claro, hay otros factores que influyen también. Si a lo mejor te casas con una persona que te corta el gramo de locura pues a lo mejor sufres mucho. Yo he tenido suerte porque
no quiero hablar de la familia, pero mi mujer ha sido excepcional en este sentido. O sea que es verdad que el entorno influye, pero no influye tanto como muchos que predican que influye. No sé si estáis de acuerdo. Enhorabuena por el libro. Soy Chema, me oyes ahora. Oye, yo creo que para ir a sitios como Brasil, sitios peligrosos o Sudamérica, hace falta más que un gramo de locura. La pregunta que te hago es, y perdóname desde la admiración que tengo, ¿cómo puedes explicarle tú a un aborigen en Brasil que vas a estudiar las moscas y que no te pase nada? ¿Cómo puedo aceptar esto? Sí, no, ¿cómo puedes explicarte? Yo me imagino alguna situación incómoda mía. que puedes haber tenido, ¿no? Y de Bueno, yo me fui vamos a ver, yo me fui a acabar la tesis doctoral el año en septiembre de 1971. Estaba casado, tenía un hijo de 6 años, no, 7 años, y un bebé de 6 meses. La gente no viajaba en aquella época, la gente se quedaba a calentar el sillón, ¿no? La poltrona, como dicen los portugueses, ¿no? Entonces, muchos de mis compañeros se quedaron. Y yo, el gramo de locura fue ese. Eso fue un gramo de locura. Es decir, yo quiero ir a trabajar con esta gente, con Dobzhansky, quiero verlo, porque claro, yo había leído el libro ese y sus trabajos. Y este hombre revolucionó la genética, ¿no? En el sentido de que los genéticos de los señores de las moscas, estos, que les dieron el premio Nobel también, se dedicaban a mutantes, ¿no? Entonces, la variabilidad genética que había en la naturaleza la perdían, porque ellos seleccionaban para uno que tuviera los ojos blancos. Bueno, bien, y en el laboratorio tenían cepas, que se llaman, ¿no? Y entonces Dobzhansky, cuando llegó con Morgan, revolucionó la cosa. No me sirven el material que tenéis vosotros. No lo dijo así, pero lo dio a entender. Y tuvo enemistades con algunos, Sturtevant, por ejemplo. Entonces, él hizo, digamos, yo quería ir con él, porque vi que era una persona con un gramo de locura. Y ese fue mi gramo de locura. Y desde luego fue un gramo de... Claro, porque mi mujer consintió también venir. No sé qué hubiera pasado si hubiera dicho que no, a lo mejor me divorcio, pero no lo sé. No lo sé. Esas cosas son especulaciones. Pero de vez en cuando hay que pensar así, porque si no, para mí la vida sería muy aburrida, en todo caso. Yo lo que me quiero divertir, en mi vida me quiero divertir. No puedo consentir el aburrimiento. Y ese fue un ejemplo clarísimo de lo que tú me preguntabas. Tengo otros experimentos. Bueno, yo estoy aquí por un gramo de locura. Mi oposición mi contrincante era del Opus Dei. Y el presidente del tribunal era del Opus Dei. Pero no era genético, entonces lo nombraba el Estado. Eran los finales del franquismo. El año 71 era el año 73, perdón. Era el final del franquismo, pero eso fue también, la gente me decía, no te vas a presentar, ¿verdad? ¿Y cómo vas a ir a Galicia? Era otro argumento, ¿no? Que decían, en Galicia no, la gente no conocía Galicia, ¿no? Y sigue sin conocerla, ¿eh? Esa es tenéis que hacer más propaganda, estáis haciendo propaganda de Galicia, evidentemente, ahora ya, ¿no? O sea, Galicia calidad es una frase fantástica. Pero los españoles no conocen Galicia, no conocen el valor que tiene Galicia. Vamos, me parece muy bien, me parece muy bien. Eso es una buena conversación después de este día. No, me parece muy bien que disientas. Y no dejaré de ser tu amigo por disentir, ¿eh? Te cuento la promoción que se ha hecho de Galicia a través del camino. Es buena. ¿Qué gente viene? Es una pregunta que tiene que hacerse la ciudad. Sí, pero el camino... Vienen, reciben el abrazo al apóstol y se van. Después de ser bien. Pero la gente... Vienen dormidos. Pero, ¿qué gente viene? ¿Qué gente viene? ¿Para qué viene? ¿Por qué viene? ¿Sabes qué viene? El néctar de la población. El néctar. Néctar, me refiero. Gente profesionales, gente humilde, gente que sabe lo que es el esfuerzo de andar, gente investigadora, empresarios. ¿Qué otra ciudad le gustaría
que vienen andando a ella cada día. París, 2.000 personas. París. No, andando, atiende, andando. Luego disiento, pero no por cuestiones locales, sino porque no estoy de acuerdo. Pero eso es una buena conversación otro día. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia. Muchas gracias. Os que temos leído o libro, aquí hai dous genios. Dous, podemos decir que un libro, o que che dicía eu, é posible conseguir amistades investigando? É posible ser humano e ser investigador? É posible ser látigo con un mesmo e ao mesmo tempo ser unha persona amable? É posible. É posible. Eu creo que o plantexo libro. Eu acredito. Eso é posible. Gracias.